Buenas noches a todos los presentes, saludar a los estudiantes y docentes que están acá en el auditorio de la carrera y también en las redes. Voy a presentar al licenciado, ahí lo tienen, Hugo Custiclanes. Él es docente de la carrera desde el año 2017. Es titulado de la Universidad Pública del Alto. Ha escrito algunos libros, entre ellos Juan en Aymara, un diccionario para niños que es Aymara castellano, castellano Aymara, y también otro libro que es, justamente estábamos hablando de eso, ¿no? De lo que hoy va a dar la fonética, cómo uno pronuncia, o sea, Chirnoja, ¿no? Él me decía, antes de las velares o las posvelares, cambia, ¿verdad? Cambia en el Aymara. En el español no, pero sí en el Aymara. También ha hecho algunos cursos, está realizando un diplomado que estamos haciendo en cuanto a especialidad. Y entonces los presento, les dejo con él, estoy segura que van a recordar, algunos van a aprender acerca de la fonética y fonología aymara. Parece en algún momento abstracta, pero estoy segura que con las enseñanzas del licenciado Custi será mucho más sencillo. Licenciado. Muchas gracias. Bueno, a la sala quiero extender un saludo muy particular a Askia Rumakipan. Bueno, por la presencia de nuestra colega docente, ejecutiva de la Asociación de Docentes. De la misma forma, están presentes acá docentes, mis queridos estudiantes de diferentes paralelos. Todos ustedes tengan muy buenas noches. Bueno, hoy vengo a compartirles un poco que debo compartir con ustedes algunos conocimientos básicos, preferentemente, puesto que la fonética y fonología es muy amplia. ¿Ya? Cállate, ya te quisté, camsa una caro. Askerumakipa, Humanacampi, Nayampi, Charumaha, Askiki, Kunayat Katawinaxa y Katawapaña. ¿Ya? Ukata quisté, Charumaha, Katanyaniwa, fonética y fonología aymara. ¿Ya? Fonética y fonología aymara, ¿vale? Hachao. Anifis akikiti, Ukampi Hachayat Katanyas Utkaskikiwa. Anifis Chaypukiat Katchat, Warpa Uruna Kawat Katz. Quiero decir que es amplio, ¿ya? Antiguamente, por ejemplo, en la dentro de la malla curricular de carrera lingüística y idioma, había una asignatura fonética y la otra era fonología. Pero con el transcurso del tiempo también lo han hecho unión de estas dos asignaturas. Ahora ustedes están, bueno, aprenden, ¿no? ¿Qué es la fonética y la fonología general? Bueno, pasamos. Aquella ahanusan kiwiyat katawis. Kiwasam chiktatawsiwa arunakas ne perpasnya sakit. Arusan beja kaukansa untes kinyane. Kat aruf achanchisto. Aymar aruha kiwasam chiktataw akayusan kiwilasanki. Hanchisanki. ¿Ya? Quiero decir con esta pequeña frase anónima, justamente he hecho un texto de la Ejo Aymara, he hecho un glosario similar a un diccionario, está escrito también ahí en tesis de grado, ¿ya? Fonética y fonología, en el ámbito general. Voy a compartirlos en los dos lenguas, ¿está bien? Para que no entiendan, para que mejor lo entiendan de alguna manera. Fonética es el estudio de sonidos tal cual se pronuncia físicamente, también estudia la forma y punto de articulación. Básicamente se refiere a la manera por dónde y cómo sale la corriente de aire cuando se emiten los sonidos. Kamsunas aymara ruja, kayasas kyusangoniwa, kun hamsisk alsaya arunak, laka chakanakampi ukatha, laka hanchinakampi, absktan, samanampi chikachasina, ukanakhat hananchi. Hisk arunakaha, hisk arunak. Ukas arunakaha, sapakat mainaha, hanyo significancia konikiti. Quiero decir que esas pequeñas fonemas por sí solas no tienen valor, ¿sí? Porque son pues, pequeños fonemas. Mis estudiantes, ya desde hace años que están acá, los veo con mucha alegría, ¿sí? Ya lo saben, porque siempre he estado ayudando de alguna forma
la tabla fonética de la lengua aymara. Justamente es para conocer un poquito más cómo lo podemos identificar los sonidos, cómo vamos a pronunciar. Uxalmoni fonética. Ukais ka aruna kati apsatani. Ukais ka aruna kaha kama untas. Unihanyani. ¿Acaso para qué? No tiene vocal. Kamsa pasmas, hasta pasmati, ane. Amut, es decir, solito no tiene sentido. Mira, necesita de un vocal para que se pronuncie de alguna forma, para que diga con un sonido apropiado, ta. Sonido ta más la vocal a hacen ta. Reduplicando, tata. Su significancia sería en español, auki, hombre, varón. De la misma forma, sonido ma nasal. Mira, a la fuerza tengo que decir ma, pero no puedo decir ¿lo ve? Ma, más la vocal. Nuevamente, sonido ma nasal, más la vocal, mama. ¿Cómo pero así? Ukais ka aruna kata, akais ka aruna kata, unyesta ikta, ukana kata ka fonética uka, ukana ka kinchi, ukana ka ruas marca kilita, ¿ya? Entonces, se va a encargar fonética de estos pequeños fonemas, de estos sonidos de la lengua aymara. Casi tiene una similitud con la lengua castellana. ¿Ya? Se dice de que ninguna lengua en el mundo no puede existir sin la fonética, ni la fonología. ¿Ya? ¿Pasamos? ¿Conoces fonología? Estoy haciendo conocer de manera general, por favor. ¿Sí? Fonología es la disciplina, es una primera acepción, ¿sí? Es la disciplina lingüística que se ocupa del estudio de los sonidos en cuanto a la función en el sistema comunicativo. Entonces, la fonología había sido una ciencia lingüística que se va a encargar, dice, ya de formar esos pequeños fonemas, pero va a convertir al mismo tiempo una palabra con un sentido apropiado. ¿Ya? Entonces, la fonología ya se encarga como una disciplina que se va a encargar a construir las palabras. ¿Ya? Se ocupa de las reglas de combinación de los sonidos y la estructuración de las palabras a través de los consonantes, vocales y otros sonidos suprasegmentales e intrasegmentales. Conocemos los consonantes de la lengua aymara, ¿sí? Hay muchos consonantes, vamos a llegar justamente. También tiene vocales y otros sonidos suprasegmentales. Algún momento les había hablado cuáles son esos sonidos suprasegmentales. ¿No ven? ¿Se acuerdan? Si se acuerdan, vamos a aclarar nuevamente. ¿Ya? También las intrasegmentales. ¿Ya? Refiere a la entonación de la voz. La lengua aymara no tiene tilde, ¿verdad? Pero sí tiene entonación. ¿Ya? Y esa entonación va exactamente a acudir a los signos suprasegmentales para que tenga una entonación apropiada. ¿Ya? La mayoría de los sonidos de la lengua aymara se asemejan a los sonidos de otras lenguas, como decía el rato antes, tales como consonantes y vocales. Comparando con el castellano, la diferencia radica en los velares y los posvelares, explosivas y aspiradas. ¿Sí? Entonces, la diferencia a la par del español o del castellano va a ocurrir con los sonidos velares y los posvelares. Ahora sí necesito que ustedes recuerden cuáles son esos sonidos velares y cuáles son los posvelares. ¿Ya? Vamos a ir detallando. Pero también dice, hay problemas, ¿sí? Hay diferencias con las explosivas y aspiradas. Ojo, debo aclarar que las explosivas también en algunos textos es conocido como glotalizados, sonidos glotalizados. Y muchos autores hoy, incluyendo mi persona, manejamos explosivas. ¿Por qué? Porque los sonidos explosivos revientan desde el punto de articulación. Ah, ah,
¿No ve? Desde la oclusión, desde unos milésimas de segundo, como si estuviera explotando. Por eso los autores han ido trabajando con ese nombre, explosivos. ¿Ya? Pero también hay justificativos, porque hay textos que sí hablan como sonidos glotales o glotalizados. Vamos a ir a aclarar. Pasamos. Ahí está nuestro famoso tabla fonética de la lengua aymara. Por cierto, con esto ya nos hemos casado, vamos a decir, con todos ustedes que hemos estado pasando todos los cursos, ¿sí? Tengo estudiantes de octavo, ¿sí? Noveno quizá, algunos quinto, de todos los semestres. Y lo hemos estado siempre practicando esta tabla, lo tienen muchos. Y muchos también lo han ido guardando, pero ahora necesito que tú te acuerdes de esta tabla, ¿sí? Y hemos empezado justamente con eso, ¿verdad? Que es necesario. Y esta tabla fonética tiene dos tipos de articulación, ¿ya? Punto de articulación y modos de articulación. Pero al margen de tocar esto, quiero ir con un antecedente, ¿ya? Hay aspectos legales también que fortalecen a este grupo de fonemas, es decir, a la tabla fonética de la lengua aymara. Que en el año 1983, durante el gobierno de Hernán Siles Suazo, en la ciudad de Cochabamba, justamente en un congreso, dice, ¿no? O en un seminario grande que se ha llevado con muchos cientistas aymaras, y justamente en ese congreso se ha aprobado, ¿sí? En ese seminario grande se ha aprobado estas 30 fonemas de la lengua aymara que hasta ahora lo seguimos practicando. Pero un año después, en el año 1984, sí, se plasma con un decreto supremo. Muchos se acuerdan cuál es ese decreto supremo, 20/227, ¿sí? Eso es un aspecto legal que le fortalece para dar uso a esta tabla de fonemas. ¿Ya? Bueno, ahora quiero enfatizar cuáles son los puntos de articulación. Los puntos de articulación en la lengua aymara generalmente aparecen 5 y en el texto también aparecen 6, con los interalveolares o interdentales. Sin embargo, aquí quiero aclarar que no se nota tanto en la lengua aymara esos aspectos, ¿sí? Pero sí, muchos autores lo han plasmado, que existen 5 puntos de articulación, ¿ya? Ahí está un primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Los 5 puntos, ¿ya? Y todo lo que está en lo horizontal, ¿sí? Son modos de articulación. Vayamos primero con los puntos. En aymara eso, la que ispillo, arsurinaka, ¿qué sería? Kunaspas, la que ispillo. La que ispillo, ¿ah? Labio superior e inferior. La que ispillo. Entonces van a ser sonidos bilabiales. ¿Qué va a ser? Sonidos bilabiales. Entonces, estos sonidos bilabiales van a formar desde el punto de articulación de bilabiales, sonidos bilabiales. ¿Ya? Entonces, como habrán visto, todo esta columna pertenece al punto de articulación de bilabiales. De la misma forma vamos a ver los alveolares. ¿Ya? Punto de articulación alveolar. ¿Ya? Ahí están los sonidos, ahorita vamos a ir leyendo todos, ¿sí? Tenemos también la kapunki arsurinaka. La kapunki son el paladar. La kapunki. Otros autores manejan con otros nombres también. Quiero incidir un poco en este aspecto porque la lengua aymara no tiene un ente regulador como la castellana, como es la raíz. Pero cada autor a veces tiene esas dificultades para manejar homogénicamente, ¿no? Esta parte de uniformar, ¿sí? Y justamente hay dudas y el estudiante a veces tiene problemas, ¿sí? Entonces, vamos a nombrar como está escrito en los pequeños recuadros, ¿ya? Es decir,
Laca punkim, arsurinaka. ¿Qué va a decir laca punkim? Los paladares. ¿Ya? Tenemos los velares. Jepar laca punkim, arsurinaka. ¿Ya? Con la parte posterior del paladar. Es decir, el dorso de la lengua también se aproxima para que se emitan ciertos sonidos. Y esos sonidos son estos justamente lo que están en esta columna. Finalmente tenemos un último grupo, ¿sí? Desde el punto de articulación, ¿cuáles habían sido? Los postvelares, ¿ya? Y los postvelares son estos, los que se dificultan más, eso decía, ¿no? En el concepto, hay problemas, dice, con los velares y los postvelares. Porque, acuérdense, jóvenes, muchos escriben, en vez de escribir con el sonido K, la K van a emplear, o viceversa. Siempre hay esa dificultad. ¿Sí? Entonces, vamos a nombrar Kayulaj Tukusim Arsurinaka. Es decir, mal decimos en Aymara. También otros dicen a la altura de la úvula, pero de ahí se emite el sonido. ¿No ven? Y en el español tenemos puntos exactos, ¿no? Porque hay mucho análisis. Y ahí en el Aymara falta mucho que estudiar. Pero hay algunos rasgos y elementos que todavía tenemos que ir trabajando. Ya, entonces hemos visto 5 puntos de articulación. Cada columna pertenece al punto de articulación adecuado que está nombrado en Aymara justamente. Suteinstawa, la Kaispilum Arsurinaka, la Cañapam Arsurinaka, la Capunquim Arsurinaka, Kepa, la Capunquim Arsurinaka, Kayulaj Tukusim Arsurinaka. ¿Ah? Entonces hay 5 puntos de articulación. Ahora, ¿cuáles son los modos de articulación? ¿Cómo se emiten esos sonidos? ¿Cómo surge en esas milésimas de segundos? ¿Cómo surge? ¿Cómo nacen los sonidos? Eso quiere decir, ¿ya? Entonces, ¿cuáles han sido los modos de articulación? Aquí está la flechita señalando, muy bien. Kunhamas Samsus y Kunhamas Arsu. Kunhamas Akalaka Hanchishanaka, Laka Chakanaka Arsu y Kija, Ayukanak Kanach. ¿Ya? Ukavisti Shaimoniwa. Modos de articulación, Kunhamas Samsu, Kunhamas Arstan, Kunhamas Yuri. Aquí está Samant Arunaka. Esto había sido oclusivos. Samant, porque hay unos milésimas de segundo, vamos a decir, ¿sí? Que hay un cierre total de los articuladores, así. Miles, un ratito. Hace una oclusión para emitir ciertos sonidos. Y esos sonidos son en Aymara simples, aspiradas, glotalizadas o explosivas. ¿Ya? Otros también manejan expiradas. He visto de autores consagrados, no se deben tener seguramente sustentos reales para decir esto, porque en algunos textos hablan también aspiradas. Yo lo manejo como aspiradas y otros dicen expiradas. También habríamos que discutir esa parte, ¿verdad? Sarantes que quiñar, ¿ya? Entonces, ¿cómo es? Oclusiva, ¿sí? Desde el modo de articulación, presenta 3 tipos de aspectos, ¿no ves? Como decir simples, aspiradas, explosivas, ¿ya? Entonces, los sonidos bilabiales tienen las 3 formas de pronunciar los sonidos, ¿ya? También los alveolares. La caña pampa, soy kiki para kiki. La capunqui, ¿por qué marca con rojo? Ahorita lo vamos a aclarar, ¿sí? Que palabra la capunqui o la capunqui arsurinaka, es decir, los velares y los postvelares. Tienen simples, aspiradas, finalmente, glotalizados o explosivas, ¿ya? Habían sido oclusivas, ¿ya? Tenemos esta parte. Africadas. En muchos textos van a ver que solamente presentan así. Y algunos textos esto lo manejan como africadas. Correctamente es africadas. Sí. Ya, vamos a aclarar más adelante. Entonces, desde el modo de articulación sería africada, ¿sí? Y desde el punto de articulación van a ser palatales. ¿Ya? También tenemos desde el modo de articulación las fricativas.
Sa, la ja y la ja. Tenemos sonidos nasales. ¿Y cómo hemos nombrado en Aymara? Nasado Samsunaka es que la corriente del aire va a salir por la cavidad nasal. ¿Ya? También tenemos sonidos laterales. ¿Cuáles son los sonidos laterales? La, ya. Castigaron kamsunasa, L, L. ¿No ve? Entonces necesitamos prestarnos un vocal pues para que demos sentido. La, ya. Y todos estos, los que ya he aclarado, todo este sonido siempre va a necesitar de un vocal, ¿sí? ¿Cómo arsusi? Generalmente se presta la vocal A para que tenga sentido. Pa, ta, cha, ka, ¿ya? Pero antes que quiñán. Vibrante, solamente hay vibrante simple, ¿ya? Vibrante simple. ¿Cómo es para ya? Castigaron juntos, ¿no sabes? Aymara, ra, ¿ya? Ra. Arusa yamaka. En español es vibrante, pero hasa chiriri, chirri, vibrante, ¿ya? Chiriri. Hasa chiriri. Arusa yamaka semiconsonantes. Ahí están los dos que se manejan de manera constante, ¿no? También tenemos las sayarus. Esto tiene otro análisis, jóvenes, las vocales. ¿Sí? Es más anterior, más posterior, más central, etc. Otro tipo de análisis, ¿no ven? En cuanto a los vocales de la lengua aymara. ¿Sí? Finalmente tenemos, ¿cómo se llaman estos dos puntitos que lo ven? Diéresis. En aymara había sido sayajita. Otros dicen pachaca. Sayajita tiene más sentido porque un vocal lo va a hacer ver como si fuera dos vocales repetidas. Ma, chacha. Pa, chacha. Nanak, ¿no ve? Así hemos aprendido. ¿Ya? ¿Pasamos? Ahí está. El fonetismo, el aparato fonador, vamos a decir. Ahí está. Un rostro que hemos tratado de ilustrar, ¿sí? Ahí está. Que está una cabeza, una cara, que tiene los puntos, los articuladores, ¿sí? Si estamos hablando de los sonidos bilabiales, ¿cuáles serían? Pa, pa, a. También están en esa familia ma, wa. Si me voy a prestar un vocal, no puedo, tengo que obedecer con ese vocal, tengo que trabajar, tengo que repetir las veces que fuera necesario con ese vocal. No puedo cambiar aquí, pi, por ejemplo, acá pa, y aquí así. No, sería una aberración. ¿Sí? Entonces hay que dar sentido. Justamente para ello yo me voy a prestar un vocal, ¿sí? Y imaginariamente está ahí un vocal. Y es necesario, eso dicen las normas gramaticales, ¿no ve? Pa, así se va a pronunciar, ¿ya? Pero una vez construidos ciertos léxicos o palabras, cambian. Es decir, se va a leer como corresponde, ¿ya? Bueno, entonces está marcado con colorcitos, ¿ya? Para que ustedes no se olviden, ¿ya? Tenemos desde el punto de articulación el número 2. ¿Cuáles serían? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuál sería? No, ¿cómo se llama? Ya he aclarado anteriormente. Alveolares, ¿verdad? Alveolares. La caña camp al surinac, ¿ya? Entonces había sido sonido ta, cha, sa, la, la. ¿No ves? No puedo decir ri, li, así. No. Entonces tengo que uniformar, ¿no ves? Y ese vocal es muy importante para que demos sentido, ¿no ve? A la pronunciación misma. ¿Ya? Aquí tengo otro punto de articulación. ¿Cauquiriza? ¿Cuál sería? Palatales. Y esto es africada, ¿no ve? Desde el modo, ¿no ve?
Sin embargo, nosotros hemos ido trabajando para no ganar ese espacio, lo hemos acomodado para acomodar justamente la familia de los oclusivos, africadas, explosivas, etc. Pero desde el modo es africadas, ¿no ve? ¿Ya? Cha, 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 ya, ya. Muy bien. Eso había sido todos esos sonidos corresponden desde el punto de articulación de los palatales. Tengo otro punto. Ahí está. O sea, estamos asemejando de dónde nacen los sonidos. Desde nuestros articuladores. Ahí está, mira. Entonces, de verdad que sí, los bilabiales nacen desde los labios, desde la unión de los labios superior e inferior. Si hacemos un ejercicio, nadie es boca abierta va a poder pronunciar una pa. A ver, una pa, imposible. ¿Lo ves? No va a ocurrir ese sonido. Por eso habían sido bilabiales. Entonces, acá tenemos sonidos velares. Los velares son la K, 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 K. Es ¿no? Espere. Post velares. Es difícil, pero si haces práctica es muy fácil. O sea que la lengua, la parte posterior de la lengua, se cae un poquito hacia las glotis, hacia la úvula, así se entra. Un poquito boca abierta, se tiene que caer. Pero nosotros hacemos un esfuerzo para no hacer ese ejercicio y no va a salir el sonido, más bien va a salir sonido K. ¿Lo ven? Entonces, los postvelares son la K, K, A, K. Esos son los sonidos. ¿Ya? Ahí están los 5 puntos de articulación que tienen, ya que nacen los diferentes sonidos de la lengua aymara. ¿Ya? Entonces es muy importante que ustedes tengan ese dominio. Si dominamos esta parte, se nos va a facilitar a construir otras palabras. Eso es muy determinante. Entonces, esta parte, ¿ya? Hay que hacer mucho ejercicio para denotar, un poquito para seguir haciendo énfasis en este aspecto. En cuanto a la pronunciación de los sonidos velares y los postvelares, se tiene que hacer alguna técnica, ¿verdad? Para dar un sentido. ¿Ya? Pasamos. Tipos de sonidos. ¿Ya? Ahí están los tipos de sonidos. En la lengua aymara existen diferentes tipos de sonidos. Uno de los primeros tipos de sonidos habían sido sonidos consonánticos, sonidos vocálicos, sonidos suprasegmentales, sonidos intrasegmentales y sonidos glotales. Entonces, ¿cuántos tipos hemos visto? 5. Pesca, ¿ya? Pescacha, mayat, pasamos. Consonante se llama en aymara Sayawisanak. ¿Qué había sido? Sayawisanak. Entonces, Sayawisanak es igual a consonantes. ¿Qué son los consonantes? Elementos fónicos que necesitan de otro sonido para pronunciarse de manera clara. Por tal motivo son conocidos con el nombre de sonidos inclusivos o mudos. Rato antes decía, ¿no ves? Necesitamos de un vocal. Entonces también tiene un nombre que habían sido sonidos inclusivos, porque van a incluir un sonido más. ¿Ya? Porque por sí solas son mudos, pues. Si no tienen esa vocal a ver, un sonido bilabial simple, pa. Sin la A, ¿cómo dirías? No tendría sentido, ¿no ves? Entonces, por eso, los autores determinan y señalan que también son inclusivos. En otros casos es conocido como mudos. No es lo mismo que el español, ¿no ve? ¿Sí o no? Pero la mayoría de los aspectos, en los casos de los fonemas,
sí se asemejan con el castellano, ¿ya? Entonces, a ver, aquí están sonidos nasales. Si no tuviera la vocal, o si no estaría acompañando la vocal, ¿cómo se puede pronunciar? A ver, alguien, por ahí nomás usted equivocado. A ver, vamos. Nomás, ¿no ve? No hay pues vocal. Por eso dice que son inclusivos. Voy a incluir un sonido y voy a apelar justamente a un vocal A. ¿Cómo se va a leer? Ma, na, sa, ka, la, etcétera. Hukampinak. Por eso había sido inclusivos. ¿Ya? Y si esa vocal también es conocido como mudos. Sonidos mudos. Hay más camisetas. Amutunaka. Amutu. ¿Ya? Sigamos, los consonantes en Aymara están disgregadas en oclusivos, ¿sí? Africadas y fricativas, como ya lo hemos visto antes, porque son reglas estas, ¿ya? Presentan tres maneras de articulación: simples, aspiradas, ¿ya? Y glottalizadas. ¿Lo ve? Está repetido. Explosivas en esto, ¿no ve? Entonces, esto ya lo hemos ido aclarando. Las fricativas no presentan las tres formas de articulaciones. Es decir, los sonidos africados son cha, cha y cha. Y a la par vienen los fricativos, donde estos sonidos fricativos no lo van a presentar. Esos tres tipos de pronunciación, es decir, la oclusiva, aspirada y la explosiva. No va a existir. ¿No ve? Pasamos, por favor. Ahí está. ¿Cuáles son ahora las oclusivas? Se llaman sonidos oclusivas, que en el momento de articulación de los sonidos la lengua hace el contacto en el punto de articulación. Se produce el cierre completo momentáneamente. Un ratito, más que chepta nomás. Chepta es segundo, no ve ni siquiera. Chepta, sí. Ocurre. Y de verdad es eso. ¿Sí? En un momento, milésimas de segundo, hay un cierre total en los articuladores. Eso quiere decir, pues ahí están los simples. ¿Cuáles son esos sonidos? Pa, ta, ka, ka. Entonces, todo esto se llama oclusivos. Fíjense, aquí no existe la cha, sha y la cha. ¿Por qué? Porque son africadas. Pero estos sí son los oclusivos. Pasamos. Ahí están los sonidos africados. En la lengua aymara tenemos sonidos africados, ¿ya? El sonido africado es la combinación de un consonante oclusiva y un consonante fricativa, ¿ya? Tsa, tsa. Ahí está. Tsa. ¿No ve? No es cha. A ver. Tsa, digan. Tsa. Así más o menos, dice. Entonces, dice, es una combinación de un consonante oclusiva. Es decir, de lo anterior cuadro que hemos visto, cualquier sonido que lo traigamos, ¿sí? En este caso puede ser sonido palatal, o si no, también puede ser otro sonido, sa, en este caso palatal, ¿no? Este sonido es pronunciado casi parecido a la cha. Entonces, entre la sa y la chaca tiene una semejanza. Casi se pronuncia de la misma manera. Cha o tsa. A ver, digan. No hay un cierre completo. Eso quiere decir, es una combinación de articuladores. ¿Sí? Así más o menos. Es que la cama, hay un espacio. ¿Sí? Que no hay un cierre por completo. Eso significa aplicar una aproximación. Hay más camas aquí, así. Acá ya se siente acá lo que ¿ya? Entonces se pronuncia, dice, como si fuera Chávez, ¿no? Claro, en la transcripción fonética y demás, hay otros sonidos que tú mismo no entiendes, ¿no ve? Sin embargo, eso en el español es bien frecuente porque son análisis que tienes que saber necesariamente. ¿Ya? En otras palabras, es un semi-oclusión o semi-fricativa. Cabe señalar que este fenómeno en Aymara se enfatiza como sonido
fricativo. Ahí está. Estos sonidos habían sido fricativos. Ya, igual vamos a apelar a un vocal. Cha, cha, pues cha. Cha, cha, cha. Y si trato de aplicar como si fuera esto, a ver. Cha, cha, cha. ¿Se dan cuenta? En el español va a ocurrir así más o menos. Estoy haciendo una pequeña comparación, ¿sí? Sin embargo, en el aymara aparece como la cha. ¿Ya? Uka sonidos africadas acá. Más articuladores, ¿cuáles son? Los puntos de articulación. La gramática, es decir, no hay un cierre como la oclusión. Son una estrecha aproximación. ¿Ya? Africana. Digan. No hay un cierre, no hay una oclusión. ¿No ven? Ya. Por eso dicen inclusive otros autores, no, entonces es semi, dicen, no ven, semi-oclusión y semi-fricativa. O camsa fricativa, ¿ya? Pasamos. Fricativas. Los sonidos fricativas son una resonancia producida en el punto de articulación, es decir, existe un estrechamiento o fricción de articuladores, ¿ya? En el canal bucal, además, en cuya producción se nota la dificultad de salida de la corriente de aire acompañada con la fricción, casi similar que la anterior, que los africadas. Pero este es un poquito más, dice, no se toca como una corriente ahí, la fricción. A ver, digan, no hay un cierre, para nada, no hay una oclusión. Sigue escapando, ¿no ves? Como estaría algo dificultoso para respirar, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama? Kaukir una cadena su canacá. Sa, ja, 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 ¿sabes? Ja, no hay un cierre, hay vibración, ¿no ve ahí? Ja, hay una fricción. Kipkara kiwakanuti. Ja, ja. Entonces en la aymara no tienes que tener miedo, pues. Necesariamente tienes que pronunciar. ¿Ya? Entonces habían sido sonidos fricativos, porque hay una fricción, ¿ya? Pasamos. Consonantes continuas. Ya hemos visto desde los oclusivos y demás, los fricativos, hemos visto también las africadas, ¿sí? Ahora hay otra familia es de consonantes continuas. Sayawisanakan, Cuscat Arsurinak, ¿ya? Continuas. Los consonantes o fonemas en la tabla del alfabeto aymara son pronunciadas con extensión sin interrupción, dice. A esos sonidos se les da el nombre de consonantes continuos. ¿Cuáles habían sido esas consonantes continuas? Cauquirina cadenas. Laterales. ¿Cuáles? Nasales. Semiconsonantes. Vibrantes. Pero todos estos subtítulos o nombres que le hemos sacado aquí a un costado, también forman parte desde el modo de articulación. ¿Lo ven? Hemos dicho, sí, que son modos de articulación, pero los sonidos, ya que se emiten, son continuos, dice, ¿no? A ver, asocia ya colaterales, con la que no, con la que asocia ya continuas, ¿ya? A comparación del sonido pa, a ver, hasta pa, sin la A, no hay. Sin la A, ver, digan, no hay. Pero con esto puede haber continuidad. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se llama? Sapka maya, sapka. ¿No ves? Ya. Por eso se llaman consonantes continuas. ¿Ya? Pasamos.
Saya arunaka, sonidos vocálicos. ¿Ya? Son elementos fónicos que se pronuncian en forma clara y tácita, dice. No necesitan de otros sonidos para efectivizar física y fisiológicamente de manera clara en la pronunciación. Acá no hay duda. Es vocales en Aymara se llama saya arunaka. Kunata inasa saya arunaka. ¿Cómo saya arunaka? Hanan chamaki. Hasaki arsupusiwa hasaki. Y antaña chata pen. A ver, hagamos la prueba. Y sakamcha. Hay una continuación. No hay dificultad. Se pronuncia de manera clara. ¿No ven? ¿Sí o no? Tanto con la vocal A, la U. Entonces habían sido saya arunaka. Están antes que quiña. Pasamos. Ahora sí queremos saber cuáles son los sonidos suprasegmentales. Cauqueña katanas suprasegmentales. Uyara yancha. Son sonidos que se producen posicionados encima de las tres vocales que existen en la lengua aymara. Suprasegmental quiere decir encima del segmento. ¿Cuál es el segmento? Estos son los segmentos. No está segmentado ahorita, ¿no? Pero dice que tiene que estar encima de una vocal. Por su tiempo y suprasegmentales. Entonces habría sido tan importante, por ejemplo, si no vamos a utilizar estas diéresis, si no llevamos en práctica, va a perder la esencia. Y es más, no vamos a poder diferenciar ciertas palabras o términos en la lengua aymara que necesitan ser aclaradas. ¿Ya? Vamos a sacar ukamach. Hay que estirar, hay que pronunciar como si fuera dos o más vocales inclusive, de manera exagerada todavía, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos. Chaca, digan a ver. Chaca. Pero tiene un sentido, chaca. ¿Qué será? Es el tallo de la quinoa. Chaclawa. Pero si no voy a llevar estos signos suprasegmentales, es decir, la diéresis, ¿cómo sería? Chaca. Entonces refiere a otro significado. Es por eso decir tan importante los sonidos suprasegmentales, esta diéresis. Es que tenemos que manejar de manera correcta. ¿Ya? No solamente ahí, mira, nanaka, en cuanto a los pronombres personales. Nanaka. Mira, si voy a escribir con nanaka nomás, no tiene sentido. Pero si voy a dar énfasis, ya con estos, con la diéresis, es decir, voy a un poquito reflejar su función, ¿ya? Y dice, ¿no? Las suprasegmentales tienen que estar encima de un vocal, ¿sí? Y aquí dice, ¿no? Encima del segmento, entonces sí tiene que estirar un poquito, como si fuese dos vocales. Pa, sayar, jamás, rusiñak. Para que churo. Si no lo colocamos esta diéresis como corresponde, pierde el sentido, churo. Pero si queremos enfatizar un poquito más, de manera correcta, hichuru. Entonces, en esas funciones tiene que cumplir los sonidos suprasegmentales. ¿Ya? Hay otros ejemplos. Karuru. Aquí está mal escrito. Karuru, dice, mira. Taipeo, ¿no ven? Nairiri. Entonces el sufijo iri va a ir con los números ordinales de manera general. Casi por excelencia, ¿no ven? Mayiri, pairi, Kimsiri, pero sí hay un fenómeno en los números 7 y 8. Cambia al U, ¿no ves? Sakal ri. Kim sakal ri. Ahí, en esos casos. Pero en su mayoría tiene sentido. Da sentido estos sonidos suprasegmentales. ¿Ya? No se olviden. Entonces, tenemos que conocer, tenemos que diferenciar.
Cauqueña sonidos suprasegmentales. Van a ir encima de un vocal, encima de un segmento. ¿Ya? Sarantas que tienen, veamos. Sonidos intrasegmentales. Sonidos intrasegmentales. Leamos. Son sonidos que necesitan de otro elemento fónico para efectivizar su realización intrasegmental. Significa al medio de los segmentos o al medio de los sonidos. En Aymara tenemos dos tipos de sonidos, aspiradas y explosivas. Ahora, ¿dónde están los intrasegmentales? Caujanquiza. Habían sido estos. ¿Qué decimos a esto? Como una comilla simple, apóstrofe, ¿no ve? Técnicamente ahora dentro de la fonética y fonología vamos a decir que habían sido, marcan los sonidos intra o supra. Intra, porque está en el medio de dos segmentos. ¿Ya? Dice, mira, el concepto dice, necesitan de dos segmentos. Está en el medio de los dos segmentos. Aquí está, en el medio. A. ¿No ven? Necesariamente. ¿Ya? Entonces, estos sonidos supra o intrasegmentales es tan importante. Ahora bien, ¿por qué no lo he hecho aquí, por ejemplo, una H larga, como siempre nos acostumbramos a hacer, ¿no ven? No, dentro de la fonética, ¿sí? Se presenta así, de esa manera, una H bien reducida. Eso es de manera correcta. En el español es más clara aún todavía, ¿verdad? Entonces, así se va a pronunciar. Esto es A y esto es Ja. ¿No ven? Kamakanich. Entonces, desde el punto de articulación, con los 5 puntos de articulación va a ocurrir esto. Con los bilabiales, con los alveolares, con los palatales, velares y finalmente con los postvelares. Igualito nomás va a ocurrir porque están inmersos ahí los signos o sonidos suprasegmentales. Ahora ya saben, ¿no ven? ¿Cuáles habían sido los sonidos suprasegmentales e intrasegmentales? No te vas a olvidar, ¿ya? Pasamos. Sonidos glotales. Aquí es un poco bien ambiguo y además necesitamos un poquito estar más atentos, por favor. Sonidos glotales. Los fonemas glotales son sonidos que ocurren al final de la palabra. En muchos casos relacionados con las interjecciones en Aymara. Ya, perdón, acá. Podemos ejemplificar de la siguiente manera. Dice, ¿no? Entonces había sido esta. ¿Lo ven? Como una comida simple. Pai suma. ¿Lean? Pai suma. Entonces, como que de ahí sale ese sonido. Pai suma. Ha nayak. Dicen, a ver. Ha nayak. Son pocos sonidos que se emplean desde los sonidos glotales. Por eso, al ver este signo, esta diéresis, entonces los autores han dicho sonidos glotalizados. Por eso han dicho sonidos por ver este signo, o esta diéresis. ¿Se dan cuenta? Si yo no manejo tanto así, ustedes ya saben, yo manejo más la explosiva. ¿Por qué? Porque sí, realmente desde el punto de articulación explotan ciertas fonemas. ¿No ven? Explota. Pero hay autores que manejan esto. Por eso lo han denominado glotalizados. Hay pocos casos. Entonces se escribe ahí como una interjección dentro de la categoría gramatical. Como una admiración. Es distinto, ¿verdad? Entonces aparece así. Cuando dices pai suma, como que no se nota, pero están ahí. Los cientistas ya han demostrado esto. Cara, dicen, ¿no ven? Hay dice, cara, admiración. ¿No ven? Hay un camarón acá en Hikhatasi, ya te perinaka. Takini, humanakaja,
Ya tipo llamado acá. Glotales ukanaka. Kun jamás abna kapkatainaha. Akeska chilpaha. Unihaskiha. Uka huntata tainakapsata tanasa. Explosiva sukaro hakachkatas. Mayanste hakachkatas irakiwa. Kanpachanja sonidos glotales. Ukanaka. Ukata kamkajtata. Pai suma. Ha nayakti. Ha cara son algunos ejemplos. Mira, con esto, si vamos a leer correctamente, ha cara, una admiración. Qué lindo, increíble quiere decir, ¿no ve? Ha cara, dice, ¿no ve? Te acusan de algo, ha nayakti, ¿no ve? Ha, no dicen hanium nayakti, sino ha nayakti. ¿Han escuchado esos casos? Ha nayakti. O para admirar. Mira, increíble. Dicen, ¿no ve? Sí, ¿no? En esos casos va a aparecer los sonidos glotales. Obviamente no están manejados muchos ya. Sin embargo, se puede notar que en estos ejemplos todavía aún existe. Ya hablamos, todavía está en práctica. ¿Ya? ¿Pasamos? Ahora sí, los alófonos. Alófonos en Aymara. El fenómeno alofónico se presenta con los consonantes postvelares cuando antecede o se antepone la vocal I. Al sonido postvelar se pronuncia como si fuera E. ¿Ya? De igual manera, la U se pronuncia como si fuera O. Es decir, cuando la vocal se antepone. Aquí por ejemplo, aquí hay ejemplos. Acá tenemos todos los sonidos postvelares. Ja, ja, y la ja. Pero dice la regla, ¿no? Si se antepone, ¿sí? Antecede, o sea, antepone, ¿no? Va a cambiar como si fuera semiabierta, como si fuera vocal abierta, ¿ya? Ikeko. Así sería, ¿no ven? Pero ahora como dice que tiene que cambiar, ¿cómo se tiene que pronunciar? Ikeko. Mira, Ekeko. Ahí están los alófonos. Aquí aparecen, ¿no? Ekeko. Ipi se lee, ¿no ves? Como que sufre los articuladores. Ipi. Pero al cambiar como si fuera E, se va a relajar los articuladores. A ver. Epi. Tuju. Así se lee. Pero ¿cómo debió ser ahora? Tojo. Acá. Jajo. Se lee jaju. Hay un esfuerzo, ¿no? Jaju. Entonces, pero cuando aclaramos, ¿no ve? Entonces son parte de los alófonos, ¿sí? Hay un cambio, ¿sí? Y tiene que leerse. Ahí dice la regla. Son parte de los alófonos de la lengua. ¿Ya? No se olviden entonces cuando tienes que dar la lectura o hacer un análisis, siempre acuérdese de que esos fenómenos sí o sí tienen que existir. Sin embargo, se tiene que aclarar de manera correcta. ¿Ya? Tiene que leer así como lo he hecho con los cambios necesarios. Equeco. Ya no he dicho equeco. Eques. Ya no es piqui. Eque. ¿No ve? Tojo. Ya no es tuju. ¿No ve? Ukamanaka maikipstan, ¿ya? Ukamanaka maikipstan arunaka. ¿Pasamos? Órganos del aparato fonador. ¿Ya? Hay órganos que necesariamente se tienen que aclarar, ¿no? Órganos del aparato. Acá, hanchisana, los articuladores, ¿sí? Son los que nos van a ayudar a que diferentes sonidos se emitan de manera correcta, ¿ya? Y por lo tanto tenemos órganos móviles. ¿Cuáles son esos órganos móviles? Que es un que está en constante movimiento al momento de emitir un sonido. ¿Cuáles son? Son aquellos, dice, articuladores que se mueven al momento de emitir los sonidos, los cuales son labios, lengua, la úvula,
cuerdas vocales, pulmón, la tráquea, fosas nasales, pelo del paladar, estómago. Y hay otros más todavía, ¿no? Son los que se mueven. El pulmón, cuando tienes que inhalar o exhalar, trabaja fuerte. Y además, cuando tienes que emitir un sonido, tiene que trabajar, dice, ¿no? Está en constante movimiento. Por eso se llama órganos móviles. Hay naranja, espilionaca, lajra. Cayo lajra es la úvula, ¿no ve lo que tenemos ahí? Como un pequeño dedito ahí, ¿no ve? Cuerdas vocales, por supuesto, en Aymara es torcoquiris. Así está hecho, ¿no? Torcoquirinaca. Sí, es cuerdas finas, ¿no? Que van a ayudarnos mucho, ¿no? En cuanto a clasificar los sonoros y los sordos, ¿no ve? El pulmón, por supuesto, tráquea, cuatja, nasa, o no quiero decir, cuando sale la corriente del aire de la cavidad nasal, tiene que ser constante movimiento, ¿sí? Pelo del paladar, por supuesto, y el estómago. Acuérdese de que para pronunciar o para emitir un sonido, tienes que meter, ¿no ve? Aire, ¿sí? A través del estómago. ¿Cómo sucede? Al siguiente que sea, purakaros instantes en la samana. ¿Ya? Ukat kutsus queja, ukat aruna queja, mayat ¿ya? Órganos inmóviles, ukat payiri. Móviles, entonces también tiene que ver inmóviles. Pero sí forman parte del aparato fonador. Están entre los articuladores. Órganos inmóviles, cauquirina catenas. Son aquellos órganos del aparato fonador que al momento de emitir los sonidos se encuentran estáticos. Entre ellos, los dientes, dice ya. Maxilar, paladar, alveolos, pared faríngea, etc. Están quietos, pero sí forman parte de los articuladores. Sin embargo, no están en movimiento. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los dientes están ahí. No se van a mover, pero sin embargo la lengua, mira cómo trabaja, cómo tiene que picar ciertos puntos de articulación. Está en constante, y la lengua es lo que trabaja más, ¿no? Y las cuerdas vocales igual, el pulmón igual, por eso son móviles. Pero cuando hablamos de los inmóviles, están ahí quietos, estáticos. Pero si forman, ¿ya? En ese grupo de los articuladores. Ukamo, amoyas e malaro, par takinut katana. Aquí na caja, cauque hanchina casa que hanchisan, su tipo na caja, cam chichancho tasquio. Ya, ukana cau, cual uno que se arriscan ucar. Ana arriscan ha, ukana caja, quieto están, ¿no ven? Caja inmóviles. ¿Ya? ¿Saben qué? Estadios del aire. Con samana, aire. Con jamasa, unijasi, con jamasa, a ver, ¿cómo vemos el comportamiento? Dice, básicamente, en la producción de los sonidos interviene el aire en sus tres formas existenciales, los cuales podemos mencionar el ingreso, la retención y el egreso o salida del aire. Cumple una función, dice, ¿no? El estadio del aire. Con jamás, acá hanchista y pina, acá puragman kasan. Dentro de los articuladores, ¿qué función cumple el aire? A veces es tan importante, ¿no? La entrada del aire se llama inspiración. Samantaya en Aymara acá. Samantaya. ¿Ya? Hay que inhalar, decimos, ¿no? Entonces hay que samantaya. ¿Ya? Retención, saman, acta. Retener ese aire. En el estómago, ¿no? Cut pulmonar o cut yanapte, cut pulmón si están cut tap. Chiman pachatali o sea, yanapte estoy. ¿Ya? Y el tercero había sido la expiración, se llama samsunya, es que es botas el aire. ¿Ya? Sea sea por la cavidad nasal, sea por la cavidad bucal o oral. Sí, sueltas la corriente de aire, sí o sí tiene que salir. Entonces, se dice samsunya, soltar el aire. Es su función prácticamente. Entonces, este tipo de fenómenos nos va a ayudar para que nosotros podamos pronunciar de manera correcta.
tiene una función entonces el aire que nosotros cargamos, que inhalamos, que exhalamos, ayuda prácticamente para emitir ciertos sonidos. Es tan importante entonces la función del aire. ¿Ya? ¿Pasamos? Jayaya. Gracias. Entonces, quiero decir de que la fonética es amplio. Recalco nuevamente porque inicialmente dentro de nuestra materia particular, aquí están los colegas también presentes, porque bueno, había una asignatura fonética y la otra era fonología, reitero. Es amplio, por ello es resumido, entonces tiene sus rasgos. Si hacemos unos análisis sonido por sonido, es harto prácticamente. Así como en el castellano nunca dejan de terminar los análisis, ¿no ve? Es más sonoro, es más, tanto, y más, ¿no ve? Los rasgos. En la alemana también es lo mismo, pero sí, si es que vamos a llegar al quinto, creo que los que han cursado quinto semestre ya van a entrar un poquito más de análisis más profundo, ¿no ves? En cuanto al análisis de los rasgos fonéticos, ¿sí? ¿Cómo es que el acuerdo? ¿Cuáles son los sordos? ¿Cuáles son los sonoros, etcétera? Es tan interesante. Entonces, espero que les haya gustado. Walias kikipan zapagat mainita que fonética y fonología fones achao. Samsung acá antiguos que hay en la campi, cada campi en la casa son los que ayudan para emitir ciertos tipos de sonidos. Y además, como recomendación, mis estimados jóvenes, tenemos que saber los puntos y modos de articulación necesariamente. Y en el español es todavía más. Hay más puntos de articulación. Hay más arte. Por eso a veces se hace más grande el análisis mismo. En el aymara es un poco reducido, pero sin embargo, la mayoría de los fonemas del español están adaptadas en la lengua aymara. Por eso es que las traducciones fonéticas trabajan a la par como si fuese el español, ¿ya? Porque hay más fonemas del español. Hay pocos, obviamente, del aymara. Entonces las traducciones, reitero, son así, ¿ya? Y están adaptadas a la similitud de la transcripción fonética del castellano, ¿ya? Entonces, muchas gracias por la atención prestada. Si hay alguna consulta, pregunta, adelante, para eso estamos. Muchas gracias, Javier Equipan, Zapacat Medite. Adelante, hermano. Kumankiwa Aroja Hilata. Una están acá en Picha, adelante. No hay preguntas. Les he dicho que me van a preguntar full. Buenas noches, firma Equipan. Taza. Buen público. Bueno, con la presencia de nuestra autoridad, de nuestra carrera, señora directora, muy buenas noches. Justo acabamos de terminar también, porque, bueno, ha sido muy aprovechado. La fonética y fonología aclaraba de que dentro de una materia curricular, estimada señora directora, teníamos dos asignaturas por separado, la fonética otro y la fonología. Sin embargo, ahora se está viendo. O capaz, ya te cabita, ya te pelineta, para antes de eso, aquí tienes la suma. O capaz que gilata se suma al sueño, ¿sabes? O aquí se entonces tenemos que hablar sí o sí, nos guste o no,
con el manejo de los sonidos supra e intrasegmentales. Si no lo manejas eso, estamos perdidos porque es necesario que hagamos práctica, alguna técnica, ejercicios, qué sé yo, pero hay que enfatizar, hay que dar valor, ¿ya? Suprasegmentales e intrasegmentales. Untanja, diéresis, ¿verdad? Diéresis o caja, suprasegmentales. Saya aruna caro, guayhat, ekanchas. Intrasegmentales o caja, aru, pa aru, taipiro, hikhatas. Cuando ukana caja, arsu así, kaichu aruna caja. ¿Ya? Ukotu bajo manacaro saphan, munsma, sapakat mainiro, aimal aruja, que vas a enchitatapan. Ay mala shak sarantas katpan haqi arusawa haqi arupao iwasan arus ya iwasan kunas kenyamis ya ukan kas kenyamisa akayo sam tiketase kini arusa hani wasa tiekistani. Quiero decir que donde estemos nuestra lengua va a estar siempre con nosotros. Así estamos, cabello teñido, perdón con lo que tengo que decir, siempre lo he dicho. No es malo, obviamente, pero sí, por más que yo me maquille todos los días, como Michael Jackson, voy a ser blanco, pero sí que soy Aymara. Aymara, Arushka Kiñani, Yapuchas Kiñani, Jaquinchas Kiñani, Ucaruna Gabitu, Aymonta, Alayakipan, Alaya carrera de lingüística y idiomas. Si es que ahí. Lingüística. No preguntas. Preguntas ahí, necesitas sus dudas. Ahí está ya que pregunta. Ah, ya, puede. Tercero C para el tercero C, la universidad católica y país más agua allá abajo acá la pasada ayudar a los iniciados que van a ir a Catán ya no sé quién es aquí y putas que chutas no más hay que tener pero hay nada que se haya que tener con ni no sé quién es aquí cambia que si es aquí ya que vacinar que se son no me cabe la misma un tercero C usted lo que no igual y hay ahorita tercero C upas de caro y santas que importante Hayaya licenciado Hayaya carrera lingüística e idiomas. Hayaya. Y pinticha hasta sin muni mana kan kiwaru. Kayukais hasta sí. También en español no tiene problema, ¿no? Hay algunos que tienen mayor dominio, ¿verdad? Que no será así, ya estaríamos cerrando. No sé que quieren hablar y tienen miedo. Ahí está, la cuyaca, vamos. Ya, vale, es que cuyaca. Aquello que tiene que tener que angilil y la manaco, manacan, anayana, kamay masinaka. Kamay masinaka, hechurna ganfat, el happy wali. Que te se choran hakat, el tawihan, licenciado Usquiano, Cajap, Urapat, Hanasta, Aymaran Pachat, Castellaron Pachat. Licenciado Marcapayo, Ucanacan Pancapanica, Ucanquio, Donato Gómez, Ucatja, Miriam Cayetano, José Luis Velarde, Upanacaja, Axape, Ucapancanaca, que el Pape Mauquitanaca, Hanachapio. Hanosas que es más Castilla Roja, Hilpacho Aymaran Apnajas. Ucaki Aymaran, Ucambera comes al Condataja, Upanacaja, Apsue Hapil Comparuna Cata. Que gibt aber Hauptsache oder Hauptsache Utrecht. O ya tenemos a las demostraciones licenciado el Musquiano, Gafnapaski, Camaraki, Cauquín se castellano científica que chataja, Miriam Cayetano, acá vas a taipit. Ya Hafuk había tratado en aquella Capanganaca, Utjaraki, Ucanagastic Hatas Macuya. Bueno, acaba de decir el licenciado, y con seguridad todos han entendido, ¿no? Y ahí está nuestro licenciado José Luis Velarde,
que el día viernes también va a estar él compartiendo su conocimiento de la fonética y fonología castellana, que es muy importante. Estos tres idiomas que nosotros utilizamos el día a día, el inglés está ahí también practicando. Mañana vamos a estar con el licenciado Rudy Vincent de manera virtual. Me hubiese gustado que sea presencial también. Mire cuánto público que tiene, ¿no? El interés, el turno noche. Esta tarde estábamos con un seminario y ha estado enfocado a la lengua aymara, pero entiendo que ustedes no podían llegar en la tarde, pero había pocos participantes, estudiantes, sí habían docentes, y se ha hablado de esto, de la revitalización de nuestras lenguas nativas, y el detrimento, dice, ¿no? El detrimento es que nuestras lenguas están decayendo, están desapareciendo, y creo que hemos quedado ahora en que la lengua aymara no está desapareciendo, no está para revitalizarla, sino está para fortalecerlo. Ustedes tienen que fortalecer. Desde el primer semestre yo les dije, he visitado sus aulas, como lingüistas tenemos que fortalecer los tres, aymara, inglés y castellano, porque es una forma también de abrirnos campo hacia nuestro futuro. Yo les comento, yo cómo he entrado en esta carrera de la enseñanza, de poder compartir después de que he enseñado, he aprendido aquí en la carrera de lingüística y idiomas turno noche como ustedes. Y este edificio no había, era el único edificio que es igualito al lado. En esas hemos pasado nuestras clases turno noche, ¿no? Y hemos aprendido aymara e inglés, castellano, aymara, inglés, y el aymara desde mis papás. Y aquí hemos aprendido a escribirlo, la fonética que les ha dado el licenciado. ¿Cómo podemos escribir solo 3 vocales? La A, la I y la U. Eso es en la escritura, pero en nuestro habla están las 5 vocales, pero tiene su razón. ¿Por qué? ¿No ve? ¿Por qué está la E? ¿Por qué aparece la O? Eteco. Ahí está eteco. Entonces, todo eso aquí en la universidad se aprende, las razones del por qué. Y las 3 lenguas, de alguna forma, estamos en nuestro aparato fonador. Todo se pronuncia aquí. Todo se elabora y aquí está produciendo en nuestro aparato fonador. Son orales, son nasales, son vibrantes, son sonoras. Todo eso es en las 3 lenguas. Y de alguna forma comparten y de alguna forma también tienen sus diferencias. Y fíjense, jóvenes, yo al campo laboral por el idioma aymara, no por el inglés. ¿No? Yo he ido a tocar las puertas, sé hablar inglés. También sabe hablar aymara y listo. Usted va a ir a enseñar y gracias a la aymara he pisado lugares como el Ministerio de Deportes. He estado en la casa de la primera dama de la nación que está en la ARCE. No me acuerdo ahorita su nombre, pero es ahí, está en la ARCE de la Universidad Católica más aquí, ¿no? Ahí he ido a enseñar el aymara. ¿Por qué? Porque la institución me mandó a ese lugar a enseñar el aymara. Y después también les dije, sé hablar inglés. ¿Sabe hablar inglés? Y yo era la Yatichiri. Yatichiri, entonces enseña a mis niños. Y he ido a enseñar a los niños inglés. A sus papás el aymara. Fíjense cómo la lengua nos abre el campo laboral. Entonces no tienen que limitarse. El primer semestre está ahí. Cristian del turno mañana está ahí. Los compañeros de atrás también. Miren, no tienen que limitarse al idioma. Y esta tarde hemos estado hablando de eso, que creo que la lengua está... No, ahí estamos los hablantes, ¿no? Y creo que los docentes que han pasado el aymara con el licenciado escuchan, entienden. El inglés también, una noche pasé por el curso del turno, el tercer semestre, y todo en inglés les hablé. Sí, decían, ¿no? Y eso es lo lindo que tenemos que aprender. Ahora, un desafío también para ustedes, que no se quede solamente en decepcionar. También transmitan en su casa, que su mamá o su papá o la persona con la que viven, que sea también su objeto de transmisión de la lengua. Enséñenles a hablar el aymara. Solamente practicando, transmitiendo, vamos a poder mantener viva nuestra lengua. Si solamente decepcionamos,
entonces se queda con nosotros, ¿no? Créense un amigo imaginario, un osito, su perrito, no sé, hasta los animalitos, ¿saben? En el campo, digan, a ver, fuera, nada, se va a ir. ¿No ven? Se va porque en ese contexto también vamos habituándonos. Entonces, jóvenes, gracias por la respuesta, gracias por haber asistido a aprender. No, más allá del certificado es aprender. Mañana estamos con la lengua inglesa y cerramos con el licenciado Velarde el día viernes. Estén atentos. Detrás de cámara, licenciado, usted tiene los nombres y dígale, a ver, Cuyaca Erika está ahí. Erika, sí, va a decir. Entonces sabemos que el estudiante está escuchando, ¿no? Porque no todos podemos prender las cámaras, pero estemos recepcionados. Y se está grabando, lo vamos a subir a YouTube y les vamos a pasar también a mí, porque es bueno, mientras lavas la ropa o haces algo en la cocina, puedes escuchar y estás haciendo, ¿no? Es retroalimentarlos una y otra vez. Muchas gracias por su presencia. Ayayaquipa, Sarantas Caquiñari. Muchas gracias. Ahora continuamos. Estamos en nuestras clases de las 9 de la noche. Gracias, paralelo, gracias, paralelo. Muchas gracias por estar conmigo siempre. Y otros paralelos también superiores. Muchas gracias. Gracias.